¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con los westerns que llevaron la violencia tan lejos que incluso la salvaje década de los 70 intentó enterrarlos? Fue una época sumida en la crudeza, el peligro y la rebelión cinematográfica, pero algunas historias fueron demasiado lejos y desataron el miedo en estudios y censores. Hoy exploraremos los westerns que fueron recortados, prohibidos o borrados de la memoria. Prepárense mientras nos adentramos en las sombras del pánico fronterizo. Número 15. La venganza de Ulsana, 1972. La incursión de Ulsana irrumpió en los cines con una reputación ya inquietante. Los críticos la calificaron de audaz, brutal e incómodamente realista. El público que esperaba una heroica aventura fronteriza, en cambio, se encontró con un implacable retrato de la guerra apache donde la violencia no era glorificada, sino diseccionada con precisión quirúrgica. Desde el inicio, el film sumerge al público en un desierto implacable donde cada elección está teñida de ambigüedad moral. La trama sigue a una pequeña patrulla militar que navega por un terreno hostil y se enfrenta a un astuto líder apache cuyas tácticas son tan psicológicas como físicas. La película despoja los mitos románticos del oeste y expone la cruda crueldad de la supervivencia. Pero la controversia llegó como un incendio forestal. Varios países exigieron recortes debido a escenas que mostraban tortura, brutalidad en el campo de batalla y tormento psicológico. Las cadenas de televisión se negaron a emitirlos sin ediciones importantes. Algunos susurraban que los ejecutivos del estudio temían que el film pudiera ser calificado de irresponsable en una era ya convulsionada por conflictos del mundo real y la inestabilidad política. Tras bambalinas, las tensiones aumentaron mientras el director Robert Aldrich se enfrentaba a las cadenas que querían suavizar la violencia. Los críticos estaban divididos. Algunos elogiaron su honestidad, otros la condenaron por ser demasiado sombría. Con el tiempo, la incursión de Ulsana desapareció de la rotación principal y reapareció solo entre los fans devotos del western que admiraban su realismo sin filtros. Hoy se erige como un inquietante recordatorio de lo lejos que puede estirarse el género antes de cruzar la línea de la violencia aceptable. Al final, su legado reside en la pregunta que obliga a los espectadores a afrontar: ¿cuánta verdad puede soportar una audiencia antes de alejarse por completo de la historia de la frontera? Número 14. Un hombre llamado Caballo, 1970. Un hombre llamado Caballo llegó con estruendo, captando la atención por su audaz promesa de representar la cultura nativa americana con respeto y autenticidad. Llevaba el aura de un western de prestigio atrevido, atrayendo a audiencias curiosas ansiosas por ver algo diferente. La primera mitad del filme sigue a un aristócrata inglés secuestrado por una tribu Sioux que aprende lentamente a sobrevivir en su mundo. Su transformación es filmada con vastos paisajes y ritmos hipnóticos que arrastran al espectador a lo más profundo de la inmensidad espiritual de las llanuras. Pero luego vino la secuencia que hizo temblar a los sensores: el ritual del voto solar. Una representación gráfica de resistencia corporal con ganchos y suspensión desató el pánico en múltiples países. Algunos cines se negaron a proyectar la versión sin cortes. Los programadores de televisión exigieron que la escena fuera acortada o eliminada por completo. Se dice que los representantes del estudio temían a los grupos de vigilancia moral que ya estaban examinando las películas violentas de la época. Se desató un debate público. ¿Era la película educativa o explotadora? ¿Era auténtica o irresponsable? Detrás de cámaras, la tensión aumentaba. Richard Harris defendió la película con vehemencia, insistiendo en que el ritual era fundamental para el arco del personaje. Sin embargo, los productores sentían presión de los distribuidores, quienes temían prohibiciones en el extranjero. Algunos críticos elogiaron la película por evitar estereotipos, mientras que otros insistieron en que cruzaba un umbral de sufrimiento innecesario. En algunas regiones, la película se exhibió solo en versión censurada, dejando al público confundido por escenas que faltaban. A pesar de la controversia, un hombre llamado Caballo finalmente alcanzó el estatus de culto. Su versión sin cortes circuló discretamente entre coleccionistas y proyecciones nocturnas. Hoy la película es recordada como un western transgresor que se atrevió a mezclar antropología con un crudo desafío físico. Su poder perdurable reside en cómo confronta a los espectadores con la transformación a través del dolor, planteando la pregunta de qué exige realmente la autenticidad. Número 13. Soldier Blue, 1970. Soldier Blue nunca estuvo destinada a ser suave. La película irrumpió como una presencia renegada, un western crudo que desafió el género con una brutalidad implacable. Se abre como una historia aparentemente sencilla, siguiendo a dos supervivientes de una unidad de caballería emboscada, un soldado ingenuo y una mujer pragmática que conoce el verdadero peso de la violencia fronteriza. Su incómodo viaje por territorio hostil evoluciona en una inquietante exploración de la mitificación americana, pero todo cambia en el acto final. La secuencia de la masacre, inspirada en la tragedia real de Sand Creek, detonó como una explosión en los cines de todo el mundo. Su representación de la violencia fue tan intensa que su
Países enteros prohibieron la película por completo. Otros impusieron cortes agresivos que eliminaron más de 10 minutos del clímax. Algunos susurraron que los ejecutivos del estudio consideraron enterrar la película por completo, temiendo represalias durante una década políticamente volátil. En Estados Unidos, la distribución televisiva rechazó la película por años. Tras bambalinas, el director Ralph Nelson defendió el mensaje, alegando que la brutalidad exponía la verdad histórica, no el sensacionalismo. La producción sufrió presión de grupos que exigían advertencias de contenido. Muchos críticos condenaron la violencia como excesiva, mientras otros elogiaron la película por atreverse a confrontar realidades incómodas. El público se dividió entre fascinación indignada y la incredulidad. Con el tiempo, Soldier Blue se desvaneció del debate occidental, pero siguió circulando entre cinéfilos y coleccionistas que lo vieron como un momento clave en el género. Su legado está grabado en su voluntad de enfrentar la violencia no como leyenda, sino como una herida que se niega a sanar. La pregunta reflexiva persiste: ¿cuánta verdad debe mostrarse para que una nación finalmente se reconcilie con su pasado? Número 12. Doc, 1971. Doc surgió como un western extraño y atrevido que rompió todas las expectativas en torno a la leyenda de Wyatt Earp y Doc Holliday. En lugar de una grandeza heroica, ofreció un retrato crudo y descarnado de hombres imperfectos navegando por una frontera en plena decadencia. El público que esperaba un gran enfrentamiento recibió un realismo amargo y agotamiento moral. Eso solo hizo que la película fuera controvertida, pero su violencia la empujó aún más a un terreno peligroso. La historia reinterpreta el preludio al duelo del OK Corral como un cuento de corrupción, sueños rotos e identidades en ruinas. Escenas de brutalidad súbita estallan sin previo aviso, enfatizando la imprevisibilidad de la vida fronteriza. Los críticos calificaron la película de cínica y audaz. Rechazó la mitología en favor de un estudio crudo de personajes, pero este enfoque chocó con cadenas que creían que el público podría interpretarlo como un ataque a la herencia occidental. Cuando los programadores de televisión revisaron las secuencias violentas, varios exigieron recortes antes de considerar los derechos de emisión. Se extendieron rumores de malestar en el estudio. Los ejecutivos supuestamente temían la reacción del público que veía a estas figuras históricas como íconos culturales. Algunos mercados internacionales recortaron escenas violentas e incluso acortaron confrontaciones emocionales consideradas demasiado intensas para espectadores jóvenes. La producción estaba llena de tensión, ya que los actores y el director discutían apasionadamente sobre preservar el tono sin filtros de la película. Sin embargo, a lo largo de las décadas, Doc se forjó una reputación sombría, atrajo a un público de culto entre los aficionados a los westerns, revisionistas que admiraban su honestidad y profundidad psicológica. Su legado reside en la atmósfera de desilusión llena de polvo que crea. Doc es un western que nos recuerda que el mito de la frontera es frágil y que despojar la leyenda puede dejar al descubierto verdades que algunos no están listos para afrontar. Número 11. Honey Calder, 1971. Honey Calder irrumpió en el oeste con una reputación de audacia. El público fue atraído por la promesa de una venganza liderada por Raquel Welch, cuya actuación irradia una feroz intensidad controlada. Desde las escenas iniciales, la película lanza a los espectadores a una frontera implacable, marcada por brutalidad, anarquía y ruina emocional. La transformación de Jenny, de superviviente traumatizada a vengadora decidida, se narra a través de paisajes agrestes y violencia estilizada que no rehúye el sufrimiento. Sin embargo, fue esta misma intensidad la que provocó una censura generalizada. Varias cadenas se negaron a emitir la película sin cortes debido a escenas que mostraban tormento emocional y represalias violentas. Los distribuidores internacionales recortaron momentos que consideraron demasiado perturbadores para los espectadores. Algunos susurraron que los ejecutivos temían a los grupos de indignación moral, cada vez más vocales a principios de los 70. El tono de la película se movía en una delgada línea entre el empoderamiento y la oscuridad, causando un acalorado debate entre los críticos. Detrás de escena, la producción enfrentó su propia agitación. Supuestamente, el guión pasó por múltiples reescrituras mientras los creadores luchaban por equilibrar la sombría base de la película con las expectativas comerciales. La potente actuación de Raquel Welch fue elogiada, pero también vista como arriesgada debido a la dura atmósfera de la película. Las críticas estaban muy divididas. Sus admiradores la llamaron un western de venganza audaz, mientras que sus detractores la tildaron de demasiado fría y violenta para ser cómoda. Con el tiempo, Honey Calder se convirtió en un clásico de culto, reapareciendo en transmisiones nocturnas y ediciones de coleccionista. Su lugar en la historia del western está marcado por su negativa a suavizar el trauma o la redención. La película termina con una nota que perdura, recordando a los espectadores que la frontera nunca fue un lugar de justicia simple. Era un paisaje donde la violencia forjó destinos y donde algunas historias eran demasiado pesadas para que la década las abrazara por completo. Número 10. The Hunting Party, 1971. The Hunting P.
La partida llegó con un aire de intensidad implacable, sorprendiendo a espectadores que esperaban una persecución clásica del oeste, pero hallaron una historia brutal empapada en decadencia moral. Cuenta la historia de un rico ranchero que organiza una expedición de caza fuertemente armada para rastrear al forajido que ha secuestrado a su esposa, sin saber que éste lo hizo por error y sin intención maliciosa. Lo que empieza como una persecución estándar deriva en un choque de pesadilla entre la crueldad y la compasión. La película está empapada de un tono de violencia creciente y colapso emocional. Este enfoque sombrío lo convirtió en uno de los westerns más controvertidos de su década. Los censores rápidamente se enfocaron en sus escenas gráficas de mutilación con rifles y tormento prolongado. Múltiples países exigieron cortes inmediatos antes de que las proyecciones pudieran continuar. Las cadenas de televisión se negaron a tocar la versión sin editar, temiendo una reacción negativa en una época en que el entretenimiento violento ya estaba bajo escrutinio nacional. Algunos susurraban que los ejecutivos del estudio lamentaban haber hecho una película tan brutal. Se rumoreaba que se ordenaron reediciones nocturnas de Pánico para suavizar las escenas más inquietantes del filme. Tras bambalinas, el caos se sumó al mito. Circularon ampliamente informes de desacuerdos entre el elenco y el equipo. El director Don Medford supuestamente se enfrentó a ejecutivos que querían una película más comercial, sin la cruda violencia psicológica que él insistía en retratar. Los críticos estaban divididos. Algunos sintieron que la película era una crítica necesaria a la crueldad disfrazada de justicia, otros la condenaron como excesiva y sádica. Con el tiempo, The Hunting Party cayó en el olvido, resurgiendo solo entre coleccionistas y aficionados a westerns revisionistas más oscuros. Su legado perdura como un recordatorio de que el mito de la frontera puede convertirse en horror cuando la crueldad se vuelve entretenimiento. La película deja a los espectadores con una pregunta inquietante. Cuando la línea entre justicia y venganza se difumina, ¿qué humanidad queda por defender? Número 9. La Culpeper Cattle Co., de 1972. La Culpeper Cattle Co. se presentó a principios de los 70 como un western crudo y de bajo presupuesto que se atrevió a desafiar el glamour de Hollywood. Su cruda imaginería de estilo documental capturó la atención de forma instantánea. En lugar de mostrar vaqueros heroicos, la película presenta un crudo retrato de arrieros que luchan contra tormentas de polvo, el hambre, el peligro constante y el colapso moral. Desde las escenas iniciales, la historia sigue a un joven vaquero ansioso por unirse a una arreada de ganado, solo para descubrir que la vida en la frontera es mucho más brutal de lo que soñaba. La película captura la cruda autenticidad de hombres que viven al borde de la inanición y el agotamiento. Pero esta autenticidad tuvo un costo. Los censores de televisión consideraron la violencia excesiva. Los tiroteos con crudo realismo se consideraron excesivos para los espectadores jóvenes. Varias cadenas insistieron en recortar tiroteos y eliminar escenas de vaqueros moribundos gritando de dolor. Algunos mercados internacionales pidieron ediciones, alegando que el tono sombrío era muy inquietante para el público tradicional del western. Se corrió el rumor de que el estudio consideró cancelar la película por completo hasta que un estreno limitado en cines demostró su seguimiento de culto. Detrás de cámaras, la producción enfrentó numerosos desafíos. El equipo rodó con temperaturas extremas y clima impredecible, obligando a constantes ajustes del guión. Se dice que los actores soportaron tormentas de polvo reales y peligrosas escenas de riesgo para mantener el tono visceral del filme. Los críticos admiraron su realismo, pero criticaron su crudeza. El público que esperaba una heroica leyenda de la frontera encontró una sombría meditación sobre la supervivencia. Con el tiempo, The Culpeper Cattle Co. se convirtió en un tesoro de culto oculto, redescubierto por fans de los westerns revisionistas que valoraban su negativa a idealizar la vida de vaquero. Su legado sobrevive en su crudo recordatorio de que la frontera no fue forjada por la gloria, sino por la adversidad. La película termina con un mensaje inquietante. A veces las verdades más crudas son justo las que la época más intentó censurar. Número 8. Los rastreadores mortales, 1973. Los rastreadores mortales irrumpieron en el panorama del western con una historia de producción turbulenta que casi eclipsó a la propia película. Inicialmente concebido como una colaboración entre creadores de renombre, el proyecto colapsó a mitad del rodaje, obligando a una reestructuración completa del guión, el reparto y la dirección. Este caótico inicio preparó el escenario para una película sumida en violencia, dolor y venganza implacable. La historia narra la búsqueda de justicia de un sheriff por el asesinato de su familia, lo que lo impulsa a una persecución implacable a través de una frontera salvaje, donde cada decisión agrava su erosión moral. Sus escenas violentas alarmaron a los censores de inmediato.
Varios mercados exigieron recortes que incluían brutales peleas a puñetazos y asesinatos crudos. Las cadenas de televisión dudaron en emitir la película, temiendo que fuera demasiado intensa, incluso con ediciones. Algunos susurraron que el estudio entró en pánico cuando las primeras audiencias de preestreno reaccionaron con visible incomodidad durante las escenas más duras. Los rumores afirmaban que memorandos internos instaron a los editores a reducir el derramamiento de sangre, aunque varios momentos intensos sobrevivieron al recorte. Detrás de cámaras, la agitación continuó. Debido al repentino cambio a mitad de producción, la película se armó con metraje nuevo y material abandonado, creando tensión entre el elenco y el equipo. El director Barry Shear luchó por mantener la cohesión narrativa, mientras los actores se esforzaban por adaptarse al guión en evolución. Los críticos notaron los problemas de producción, calificando la película de irregular, pero innegablemente poderosa en su fuerza emocional. Con el paso de los años, The Deadly Trackers cayó en un relativo olvido, pero encontró una segunda vida entre los devotos del género que apreciaron su cruda representación de la venganza. Su legado perdura como un recordatorio de que algunas películas sobreviven no por ser pulcras, sino por ser intensas y sin miedo. La verdad reflexiva en el corazón de la película permanece intacta. La venganza puede destruir más de lo que restaura, y a veces los censores cortan escenas no para proteger a los espectadores, sino para suavizar una verdad que muchos no están preparados para afrontar. Número 7. Los últimos hombres duros, 1976. Los últimos hombres duros llegó al final del resurgimiento más crudo de la era del western, trayendo consigo una dura historia de venganza y colapso psicológico. Protagonizada por dos actores legendarios enfrentados, la película narra la historia de un forajido brutal que escapa de prisión, decidido a saldar cuentas personales con el agente de la ley que lo encerró. Lo que empieza como una simple persecución se transforma en un escalofriante estudio de crueldad, amenazas crecientes y el desmoronamiento moral bajo presión. La cruda cinematografía y los violentos enfrentamientos impactaron a audiencias acostumbradas a duelos western más tradicionales. Los censores respondieron inmediatamente. Varios países eliminaron escenas de tortura al aire libre e intimidación prolongada. Las transmisiones televisivas se vieron obligadas a eliminar secuencias completas que mostraban a la banda de forajidos infligiendo sufrimiento a personas inocentes. Algunas cadenas se negaron a mostrar la película, creyendo que su tono era demasiado implacablemente oscuro. Circulaban rumores de que el estudio recortó metraje antes del estreno, por temor a clasificaciones restrictivas que impedirían su éxito en cines. Tras bambalinas, la tensión creció. Los informes indicaban desacuerdos sobre el nivel de violencia. Los actores debatieron los motivos psicológicos de sus personajes y algunos miembros del equipo, según se reportó, se opusieron a filmar escenas que sentían que cruzaban límites éticos. Los críticos estaban divididos. Algunos consideraron la película una audaz exploración de la crueldad fronteriza, mientras que otros la tacharon de brutalidad gratuita. Con el tiempo, Los últimos hombres duros se convirtió en una curiosidad de culto, una película que los espectadores buscaron precisamente porque desafió los límites del género western. Su legado perdura en su exploración de cómo la venganza corroe tanto al héroe como al villano. La reflexión final perdura como polvo en un atardecer moribundo. Cuando la violencia se convierte en el único idioma que se habla, la frontera nos muestra cuán delgada es realmente la línea entre la justicia y el tormento. En el número 6, Valdez is Coming, de 1971. Valdez is Coming llegó como un western sorprendentemente reflexivo, envuelto en una historia de venganza, una narrativa que se vuelve más y más poderosa con cada escena. Burt Lancaster interpreta a un humilde pero íntegro agente de la ley que se convierte en el blanco de humillación a manos de ricos ganaderos. Lo que comienza como un momento de injusticia se convierte en una tensa persecución, mientras Valdez toma las armas para recuperar su honor y exponer la crueldad de quienes lo agraviaron. La película mezcla la estructura clásica del western con un toque revisionista, creando una historia emocionante e introspectiva. Sin embargo, algunos mercados encontraron sus escenas de represalia violenta demasiado intensas. Los países exigieron pequeños pero significativos cortes a los enfrentamientos que involucraban explosivos, armas y desesperadas peleas cuerpo a cuerpo. Las cadenas de televisión insistieron en eliminar escenas donde Valdez usaba tácticas creativas pero duras contra sus opresores. Se corrió el rumor de que los distribuidores temían represalias porque la película retrataba a los antagonistas ricos con brutal honestidad durante una década llena de tensión de clase y disturbios. Tras bambalinas, la producción exigió a los actores actuaciones físicas exigentes. Lancaster realizó muchas escenas de riesgo difíciles, añadiendo un sentido de autenticidad que impresionó al equipo. Sin embargo, informes indicaban que los productores dudaban sobre la oscuridad del film, temiendo que un corte más crudo alejara a la audiencia general. Los críticos elogiaron la profundidad emocional de la película, pero advirtieron que su violencia podría eclipsar su mensaje.
Valdez is Coming se transformó lentamente en un western de culto respetado, ganando mayor aprecio décadas después. Su legado radica en su firme retrato de justicia, no por leyenda, sino por perseverancia. La verdad emocional final perdura suavemente. Cuando un hombre se levanta para reclamar su dignidad, a veces el mundo se ve forzado a enfrentar la violencia que desató primero. Número 5. La Tierra de Chato, 1972. Llegó como una de las más Mime-Son Tin Sham. Provocadores westerns de su década, desafiando al público con un crudo y sin filtros retrato del racismo fronterizo, la brutalidad y la venganza. Charles Bronson interpreta a Chato, un hombre atrapado entre dos mundos que se convierte en el blanco de una turba violenta tras defenderse de un alguacil prejuicioso. Desde sus primeros momentos, la película rechaza las fantasías heroicas de los westerns clásicos y las reemplaza con un realismo implacable. El desierto se convierte en una fuerza viva. El sol quema con intensidad despiadada. Cada paso del viaje de Chato se siente como un empuje hacia la supervivencia contra un odio abrumador. Sin embargo, fue la violenta honestidad de la película lo que provocó una censura generalizada. Varios países exigieron recortes profundos en escenas de amenazas de linchamiento, terror civil y represalias cometidas por la partida perseguidora. Las cadenas de televisión se negaron a emitir la película sin grandes cambios, incluyendo la supresión de escenas completas que mostraban el declive moral de la mafia. Algunos susurraban que los productores temían que la película fuera demasiado polémica para una década, ya sacudida por conflictos raciales y agitación social. Se extendieron rumores de que las primeras proyecciones provocaron abandonos de espectadores incapaces de soportar el brutal desarrollo de la película. Detrás de cámaras, las tensiones se cosían. Según los informes, el elenco tuvo dificultades emocionales con el material tan oscuro, y las difíciles condiciones de filmación en tórridos entornos desérticos causaron demoras continuas. El director Michael Winner se esforzó por un realismo sin concesiones, deseando que la audiencia fuera testigo del colapso de aquellos hombres que se creían justos. Los críticos estaban divididos. Algunos la vieron como una confrontación necesaria con la crueldad fronteriza. Otros la condenaron por ser demasiado violenta y por su falta de piedad. A pesar de la controversia, La Tierra de Chato sobrevivió y con el tiempo encontró su lugar como un clásico de culto, apreciada por aquellos que admiran los westerns revisionistas que desafían las mitologías establecidas. Su legado perdura gracias a su inquietante mensaje. Cuando el odio se convierte en la ley de la tierra, la frontera deja de ser un lugar de libertad y se convierte en un campo de batalla para el alma humana. Número 4. The Revengers, 1972. The Revengers irrumpió en los cines con la promesa de una aventura salvaje, pero rápidamente ganó notoriedad por su trama sombría y su gran violencia. Protagonizada por William Holden, la película sigue a un padre afligido que escapa del peso de la tragedia personal, formando una banda de inadaptados endurecidos para cazar a los forajidos responsables de destrozar a su familia. La película abandona los heroísmos pulcros de los westerns anteriores. En cambio, sumerge a los espectadores en un mundo donde la justicia es retorcida por el dolor y la supervivencia se compra con brutalidad. Los censores reaccionaron rápido. Múltiples cadenas se negaron a transmitir la película sin censura, alegando secuencias de tortura, tiroteos implacables y emboscadas brutales como excesivas. Los mercados internacionales recortaron escenas enteras de sufrimiento, temiendo la reacción del público. Algunos susurraron que los ejecutivos del estudio estaban nerviosos por la oscuridad implacable del filme, que chocaba con los intentos de mantener el western como entretenimiento familiar. Los rumores afirmaban que el público de prueba quedó conmocionado por la representación de colapsos emocionales y violencia cruda. Detrás de cámaras, la producción enfrentó inestabilidad. Informes sugieren que hubo choques por el tono de la película, con algunos miembros del equipo buscando un enfoque más suave, mientras otros apoyaban la intensidad sombría. El elenco soportó duras condiciones al aire libre, largas tomas nocturnas y secuencias de acción que llevaron sus límites físicos al extremo. Los críticos permanecieron fuertemente divididos. Los admiradores alabaron la cruda emoción del filme, mientras los detractores la tacharon de muy nihilista para el público masivo. Con el tiempo, Los Vengadores encontró su público entre los espectadores que apreciaron su compromiso al retratar el costo de la venganza. Su legado reside en su brutal honestidad, mostrando que la venganza rara vez trae paz y a menudo deja heridas más profundas. La reflexión final es pesada. Cuando la justicia se vuelve personal, puede devorar todo a su paso, incluyendo la humanidad de quienes la buscan. Número 3. La Pandilla Spikes, 1974. La Pandilla Spikes llegó a las pantallas con una extraña mezcla de energía juvenil y un fatalismo sombrío. Protagonizada por un elenco de jóvenes actores junto al veterano Lee Marvin, la película sigue a tres adolescentes que idealizan el estilo de vida forajido y sueñan con escapar de su aburrida y monótona existencia en un pueblo pequeño. Con la esperanza de aventura, unen fuerzas con un forajido carismático que se convierte en mentor y también manipulador. Lo que empieza como un emocionante viaje se transforma gradualmente en una sombría exploración de inocencia destrozada y violenta desilusión.
A pesar de su temática de madurez, las escenas más oscuras de la película sorprendieron a los censores. Las cadenas de televisión estaban muy preocupadas por escenas de intimidación, crisis emocionales y enfrentamientos letales entre adolescentes. Varios países exigieron cortes para suavizar las secuencias más intensas. Algunos susurraron que los distribuidores temían la reacción de padres que creían que la película podría fomentar la rebeldía o glorificar la vida fuera de la ley. Circulaban rumores de que los primeros avances provocaron un acalorado debate entre los ejecutivos, inseguros de cómo comercializar una historia tan sombría. Tras bambalinas, el ambiente era tenso. Los informes afirman que Lee Marvin impulsó al joven elenco a ofrecer actuaciones sinceras que capturaran el costo emocional de la violencia. El equipo luchó por equilibrar la película entre el realismo crudo y la trágica inocencia. La crítica reaccionó con opiniones divididas. Algunos elogiaron la película por su potente mensaje, otros la criticaron por adentrarse en un terreno demasiado oscuro para una narrativa juvenil. Pero con los años, la banda de Spikes ganó un seguimiento de culto constante. Los espectadores que la descubrieron más tarde admiraron su profundidad emocional y su disposición a mostrar el precio final de los sueños equivocados. Su legado perdura como un recordatorio de que a veces la frontera destruye en lugar de liberar. La verdad reflexiva persiste dulcemente. La inocencia es frágil y el mundo de la violencia rara vez devuelve lo que quita. Número 2. Kid Blue, 1973. Kid Blue llegó a los cines envuelto en un humor excéntrico y un encanto peculiar. Sin embargo, bajo su superficie cómica yacía un estudio sorprendentemente oscuro de la desesperación y la identidad. Dennis Hopper protagoniza a un forajido notorio que, cansado de su vida de crimen, busca una nueva vida en un pequeño pueblo fronterizo. Pero el pueblo esconde su propia corrupción e hipocresía. Mientras Kid Blue lucha por reformarse, queda atrapado en un ciclo de conflicto y malentendidos que lo empujan más cerca de la vida violenta de la que desea escapar. A pesar de su tono cómico, los estallidos de violencia repentina de la película inquietaron a los censores. Los ejecutivos de televisión estaban incómodos con escenas que involucraban confrontaciones explosivas y persecuciones frenéticas. Varios mercados exigieron cambios para suavizar la violencia, creyendo que el estilo peculiar volvía los momentos brutales impredecibles y por ende más inquietantes. Algunos susurraron que los líderes del estudio temían que la película confundiera a las audiencias que esperaban pura comedia. Se rumoreaba que se ordenaron reediciones para cambiar el tono de la película, pero el resultado siguió siendo una mezcla peculiar de ligereza y crudeza. Detrás de cámaras, la producción fue igualmente caótica. La energía impredecible de Dennis Hopper creó tanto una creatividad emocionante como una tensión difícil. Directores y guionistas, según se informa, discutieron sobre cómo equilibrar la comedia con temas más oscuros. A los críticos les costó clasificar el producto final. Algunos lo hallaron audaz y fresco, mientras otros lo tacharon de inconsistente para el éxito masivo. Con el tiempo, Kid Blue se convirtió en una pieza de curiosidad rara vez mencionada, pero siempre redescubierta por fans fascinados con los westerns poco convencionales. Su legado reside en recordarnos que no todo forajido busca la gloria. Algunos simplemente huyen de sí mismos. La verdad emocional en el corazón de la película sigue siendo poderosa. El cambio rara vez es sencillo, y la frontera puede castigar incluso a quienes más se esfuerzan por empezar de nuevo. Número 1. El Búfalo Blanco, 1977. El Búfalo Blanco irrumpió en las pantallas con una energía extraña y mítica, mezclando el western con el horror surrealista. Protagonizada por Charles Bronson como Wild Bill Hickok, la historia sigue a un pistolero atormentado por visiones de un monstruoso búfalo blanco que arrasa la naturaleza salvaje. Impulsado por el miedo y la obsesión, Hickok se embarca en una búsqueda desesperada, forjando alianzas incómodas y enfrentándose a los fantasmas de su pasado. La película emplea imágenes oníricas y repentinos estallidos de violencia, creando una atmósfera diferente a cualquier otro western anterior. Los censores reaccionaron rápidamente. Las escenas de los ataques de búfalos inquietaron a los espectadores por su ferocidad y tono de pesadilla. Varios países recortaron los enfrentamientos violentos, mientras que algunas cadenas de televisión se negaron a emitir la película por su atmósfera intensa. Algunos susurraron que los ejecutivos temían que las audiencias retrocedieran ante la mezcla de mito y brutalidad de la película. Circulaban rumores de que los productores ordenaron ediciones de última hora para suavizar la furia de la criatura, pero muchos momentos duros sobrevivieron. Detrás de cámaras, la producción fue exigente. Crear el búfalo animatrónico gigante exigió ingeniería compleja, llevando el presupuesto a límites peligrosos. Filmar secuencias nocturnas en paisajes gélidos puso a prueba la resistencia del elenco y el equipo.
Los críticos quedaron perplejos. Algunos admiraron la ambición de la película, mientras que otros la descartaron por ser demasiado extraña, demasiado violenta y demasiado onírica para el género western. Sin embargo, a lo largo de las décadas, El Búfalo Blanco se ganó un seguimiento de culto. Espectadores atraídos por su tono surrealista y profundidad emocional lo redescubrieron a través de transmisiones nocturnas y ediciones de coleccionista. Su legado reside en su audaz fusión de leyenda y miedo. La verdad reflexiva final perdura mucho después de que los créditos se desvanecen. Ni siquiera los más grandes héroes de la frontera pueden escapar de los monstruos que viven en sus propias sombras. La frontera nunca fue sencilla. Estas películas muestran cómo la violencia, el mito y el miedo chocaron de maneras que los años 70 tuvieron dificultades para aceptar. ¿Qué western olvidado te impactó más? Comenta abajo. Si te gusta adentrarte en la historia oculta del cine, dale a me gusta, suscríbete y únete a nosotros para más viajes a las películas que el tiempo intentó enterrar.